Hoy quiero hablar de las bienaventuranzas. A ver, hay dos palabras muy parecidas. Una es la buenaventura, que seguro que todo el mundo conoce esa expresión o esa palabra o esas palabras, y otra muy distinta, aunque haya muchos que crean que viene de la bienaventuranza, es precisamente la bienaventuranza. La buenaventura y la bienaventuranza, que parecen dos palabras iguales e incluso que buenaventura viene de bienaventuranza, son totalmente distintas. Y son totalmente distintas porque la buenaventura tiene que ver mucho con la adivinación que prohíbe la palabra de Dios, con las ciencias ocultas, con la parapsicología y hasta con la brujería. Y la buenaventura se trata de alguna manera de leyendo la mano, las líneas de la mano, yo no sé qué es lo que leen, pues te van mirando la vida a ver si vas a tener suerte. Eso es la buenaventura. Ahora, la bienaventuranza, eso es algo que viene de Dios. La bienaventuranza es, o quiere decir, feliz, dichoso, bendecido, bendito, y todo eso quiere decir la bienaventuranza. Ahora, una bienaventuranza es el mejor regalo que puede recibir una persona en esta vida. La bienaventuranza. Posiblemente muchos de vosotros piensen que voy a recitar todas las bienaventuranzas, aunque sí leeremos ese texto, pero no voy a hablar sino de una sola, de la primera. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que quiero compartir ese texto donde Jesús habla de las bienaventuranzas. Así que todo aquel que tenga una Biblia a mano la puede abrir en Mateo capítulo 5, el Evangelio de Mateo capítulo 5, y vamos a leer desde los versículos 1 al 9. Por cierto, un texto muy famoso y que muchas personas conocen. Y cuando digo que es muy famoso y muchas personas conocen, estoy refiriéndome a que muchas personas creyentes y no creyentes conocen. Como también otro texto por ahí, la preeminencia del amor, Primera de Corintios 13, que también conoce mucha gente. Pero insisto, vamos a leer en el Evangelio de Mateo desde los versículos 1 al 9 del capítulo 5. Pero quiero deciros algo, que ya lo he dicho. Solo me voy a detener en la primera bienaventuranza, que es aquella que dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos al texto. Mateo 5, del 1 al 9. Viendo Jesús la multitud, subió al monte y sentándose y abriendo su boca les decía: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y bienaventurados los que procuran la paz, o los pacificadores, como dirían otras muchas versiones de la Biblia. Bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y hermanos míos, el texto que acabamos de leer, que dicho sea de paso es un texto precioso, es uno de los más comentados de la Biblia por los cristianos y más conocido dentro del mundo, como ya os he dicho, no creyente. Y bueno, si alguno de vosotros no entiende el motivo por el cual solamente voy a pararme en la primera bienaventuranza, pues permitidme, por favor, que os explique el porqué. Solo me detendré en la primera bienaventuranza porque quien tenga la bendición, óiganlo bien, quien tenga la bendición de ser pobre de espíritu, las otras bienaventuranzas van a ser recibidas por añadidura. Es decir, que aquella persona que tenga la bendición, que el Señor le conceda la bendición de ser pobre de espíritu, las otras 7 bienaventuranzas y una más, que es cuando nos persigan, vamos a decir entonces las 8, nos serán añadidas por ser pobre de espíritu, por añadidura.
Ahora bien, si el texto que hemos leído, este de Mateo 5, del 1 al 9, aunque vamos a basarnos en la primera bienaventuranza, si ese texto es el que vamos a tener como base para la reflexión que vamos a tener en esta mañana, pues la verdad es que me gustaría compartir dos textos más que también nos van a servir como base para esta reflexión. Dos parábolas que estoy completamente convencido de que aquí todos la conocemos y por lo menos la hemos oído una vez. Primera parábola. El Señor nos contó sobre dos hombres que fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era publicano. Los dos fueron al templo a orar. Uno puesto de pie, otro puesto de rodillas que no se atrevía ni a mirar al techo del templo. Y mientras que el publicano decía, como todos sabemos, Señor, te doy gracias porque todo lo hago bien. Soy un tío extraordinario. Gracias por todo eso. Es más, yo no soy ni como ese publicano que está ahí tirado en el suelo. Y el publicano, por el contrario, sin querer levantar la vista al cielo, decía, Señor, dándose golpes en el pecho, Señor, ten misericordia de mí porque soy un pecador. Jesús acaba esa parábola y dice que el fariseo fue condenado y que el que fue justificado fue el publicano. ¿Por qué? Porque se sintió en bancarrota ante Dios. Se sintió pobre de espíritu ante Dios y entendió que solo Dios podía darle la bendición de salvarle. Porque esa es la realidad. Pero vamos ahora con la segunda parábola, que insisto, nos va a servir como base también con lo que vamos a comentar. En Lucas 12 vemos también que Jesús habla de un hombre que no sabía dónde meter sus riquezas. La hacienda, sus negocios y todo lo que tenía le había producido tanto, es decir, que este hombre habría prosperado tanto que empezó a mirar y decía, ya no tengo dónde meter lo que he ganado. Yo no sé ni ya dónde meterlo, me lo van a robar, ¿qué voy a hacer? Y el hombre se pone a pensar y dice, bueno, voy a derribar todos los almacenes que tengo, los voy a construir más grandes y allí voy a meter toda la riqueza que he ganado. Y cuando ya lo tenga todo metido, pensaba el hombre, entonces me sentaré tranquilo y me diré a mí mismo, es decir, el hombre hablando consigo mismo, y decía, y me voy a decir, Antoñito, Ramoncito, Juanita, muchas ganancias y riquezas tiene para muchos años. Por lo tanto, reposa, come, bebe, diviértete y haz todo lo que quieras. Pero todavía no había pensado eso. Recibió una voz de Dios que le dijo, necio, tonto, estúpido, esta noche vas a morir. Y con todo lo que tú has preparado, ¿qué vas a hacer? Y fijaros, Jesús acabó aquella parábola diciendo, así como le sucedió a este rico, le sucederá a todo el mundo que quiera ser rico para sí mismo, pero sea pobre para con Dios. La gente incrédula, mis hermanos, suele poner el énfasis de la felicidad en las riquezas, en la cantidad de riquezas o en el dinero que tiene. Porque esa es la realidad. Si vamos preguntando por ahí, yo tengo, ese es el énfasis que pone la gente no convertida, no cristiana, sobre la felicidad, en la riqueza o en el dinero que tiene. Es decir, que los incrédulos, o para los incrédulos, los bienaventurados, o los felices, o los dichosos son los que tienen riqueza, los que tienen poder, los que tienen inteligencia y los que tienen fama. Es decir, que los bienaventurados para el mundo son los que tienen las 4 letras E. Economía, entendimiento, elegancia y energía, porque piensan de que esas 4 cosas son las que dan la felicidad. Pero no es así. Y no es así, mi querido amigo, porque economía, entendimiento, energía y elegancia tienen muchísimas personas, pero no tienen gozo. No tienen gozo. No tienen la bienaventuranza de Dios. No tienen gozo. Insisto, a pesar de que la gente del mundo pudiera tener todas esas cosas, esas 4 E,
energía, entendimiento, elegancia y economía, no tienen gozo. Por lo tanto, no son bienaventurados. Por lo tanto, están en riesgo de que el Señor les ponga en la misma situación que puso a aquel rico de la parábola. Necio, esta noche vas a morir. ¿Qué vas a hacer con tu elegancia, con tu energía, con tu entendimiento y con tu fama? Y estas personas, mis hermanos, no son bienaventurados porque cuando Jesús habla de la bienaventuranza, no pone el énfasis de la misma forma que lo pone el mundo. Jesús no pone el énfasis en lo que el hombre tiene. Jesús pone el énfasis en lo que el hombre es. Es decir, que Jesús habla de una serie de cualidades que tienen o que al menos deberían tener los que son bienaventurados. Y la primera de esas cualidades es la pobreza espiritual. La pobreza espiritual. Y en esta mañana, mis hermanos, y con la ayuda del Señor, me gustaría que pudiéramos meditar un poquito en la llave que nos abre las puertas del reino de los cielos y que se llama pobreza de espíritu. Las llaves que nos abren las puertas del cielo y que esa llave se llama pobreza de espíritu. Pero, ¿qué quiso decir Jesús cuando habló de la pobreza de espíritu? ¿Qué quiso decir? Pues mira, te aseguro que no se estaba refiriendo a que tuviéramos que ser unos mendigos o unos pordioseros. Porque la pobreza de la que Jesús habla es la pobreza espiritual y no material del dinero o la riqueza. Porque hay algún texto en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, donde se nos diga que los bienaventurados son los mendigos o los pordioseros o los pobres. Pues la verdad es que no. No dice nada de eso la Biblia. Y es que, mis hermanos, la Biblia no solamente tiene una palabra para describir lo que es la pobreza. Por lo tanto, cuando Jesús habla de la pobreza de espíritu o de los pobres de espíritu, no se está refiriendo ni a los mendigos ni a los pordioseros. Como por ejemplo, aquel mendigo que se llamaba Lázaro, que todos conocemos, que se sentaba a la puerta de un rico o se acostaba a la puerta de un rico, que venían los perros y le pegaban lametones y le lavaban entre comillas las heridas, y que incluso hasta ese pordiosero deseaba comer las migajas que caían de la mesa del rico. No, Jesús no hablaba de eso. Por lo tanto, cuando Jesús dijo bienaventurados los pobres de espíritu, no hablaba de pobreza económica, porque no hablaba de ese tipo de pobreza. No hablaba de pobreza económica como si él quisiera decir que ser pobre, pordiosero o mendigo sea una bendición, porque no es así. Y Jesús no quería decir que ser pobre es una bendición, porque la Biblia no habla de recompensar ni a los que tienen un duro ni a los que no tienen ni donde caerse muerto. Aunque sí enseña que debemos tener compasión de los que no tienen un duro y los que no tienen dónde caerse muertos. Sí nos enseña que debemos tener compasión con los pobres. Y fijaros, aunque es verdad que hay ricos, porque hay muchos ricos en fe, pero que son pobres, es decir, que hay muchos pobres que son ricos en fe, en ningún lugar de la Biblia, como ya os he señalado, no existe nada en absoluto que los pobres o que ser pobre sea una bendición. En absoluto, en absoluto. Porque si eso fuera así, si Jesús hubiera dicho que los bienaventurados son los mendigos, que insisto, no se refería a eso, si Jesús hubiera dicho que bienaventurados los mendigos, entonces la responsabilidad de la iglesia cristiana en general y del creyente en particular sería predicar para que todo el mundo fuera pobre. Por lo que toda la humanidad estaría pordioseando y mendigando. Y no es así. Y no es así. Es más, muchos de los amigos de Jesús, o vamos a decir de los conocidos de Jesús, eran ricos. Estaban cargados de bendiciones materiales. El Señor dice que toda buena dádiva o todo don viene de lo alto.
Esos amigos de Jesús, muchos de ellos estaban cargados de bendiciones espirituales y eran ricos. Por lo tanto, cuando Jesús habla de los pobres de espíritu, no se está refiriendo a la pobreza económica ni a ser un pordiosero, sino que los verdaderos bienaventurados son los pobres de espíritu. Y cuando digo los pobres de espíritu, no es aquel que lo vemos ahí que está ahí metido, hay que ver pobre el espíritu tan apagado que tiene. No, no estamos hablando de ese tipo de pobreza de espíritu. Fijaros, mis hermanos, el ser humano es un ser tripartito: cuerpo, alma y espíritu. Con nuestro cuerpo tenemos vida física, vivimos. Nos damos cuenta que vivimos. Con nuestra alma podemos tener vida psicológica y racional. Nos podemos relacionar con los demás. Y con nuestro espíritu tenemos vida espiritual y así en el espíritu nos podemos poner en sintonía con Dios. Con nuestro cuerpo vemos el mundo, conocemos el mundo en el que vivimos. Con nuestra alma entendemos y razonamos cómo es el mundo que está girando a nuestro alrededor, la porquería que hay en el mundo que está a nuestro alrededor. Y con el espíritu entendemos las cosas de arriba, es decir, que entendemos las cosas del cielo, porque Dios es espíritu. Y como dice la Biblia, las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente, con el espíritu y no con nuestra alma. Pero quiero deciros algo que nunca deberíamos olvidar, que antes de que vosotros y yo podamos entrar en el reino de los cielos, debemos admitir y reconocer que en nuestro espíritu, es decir, en el reino espiritual, nuestro espíritu está totalmente perdido y en bancarrota para con Dios. Porque esa es la puerta, esa es la llave para entrar en el reino de los cielos. Y fijaros, esa bancarrota espiritual o pobreza de espíritu la vemos en la actitud del publicano de la parábola. Y fue la actitud de ese publicano, fue la pobreza espiritual que mostró ese publicano, que por eso fue salvado por Dios. Pero la actitud del fariseo demostró que no se parecía en nada al publicano, se consideraba un tío extraordinario, y creo que el publicano debió entender, porque Jesús ya había hablado mucho, debió entender que Jesús no vino a buscar ni a salvar a los que se tienen como grandes, como superhombres. No vino a salvar a ese tipo de gente, tampoco vino a llamarlos, sino que vino a llamar, a buscar y a salvar a los que se sienten en bancarrota espiritual ante Dios, a los que no valen un duro ante Dios, y así se consideran. Él vino a buscar a los pecadores y arrepentidos, es decir, a los que se ven pobres de espíritu. A esos vino a buscar el Señor. Y es que, mis hermanos, escuchadlo bien, si no somos capaces de ver nuestra pobreza espiritual, insisto, si no somos capaces de ver nuestra pobreza espiritual, pese a quien pese o digan lo que digan, jamás entraremos en el reino de Dios. Hay muchos creyentes que se conocen, que se reconocen que no son perfectos, pero que no se ven tan malos como el botarate ese que tienen ahí a la izquierda o a la derecha. A mí me ha pasado eso alguna vez, de verdad. He visto, hay que ver el inútil este. Por lo tanto, es muy importante que entendamos que si entre nosotros hay alguien que ese pensamiento lo tiene muy de continuo, entonces le falta mucho para estar en bancarrota espiritual para con Dios y ser pobre de espíritu. Porque si reconocemos nuestros defectos por una parte, pero por otra creemos que somos mejores que los demás, una de dos: o no hemos nacido de nuevo, o no hemos descubierto lo que la Biblia dice en Isaías 64:6. ¿Qué dice Isaías 64:6? Pues que todos nosotros somos como suciedad, y que todas nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia ante un Dios justo y santo. Es decir, que lo mejor que hagamos para Dios es como un trapo podrido y apestoso. El apóstol Pablo era un hombre de muy buena familia.
Él dice, yo soy hebreo de hebreo. Es decir, que era de muy buena familia. El apóstol Pablo era un hombre que se desenvolvía muy bien en la alta sociedad porque era fariseo. Y encima tenía el beneficio que era romano, más romano que el centurión. Pero por si todo eso fuera poco, tuvo una educación que nunca tuvo prácticamente casi nadie en su tiempo, porque él se crió, creció y estudió a los pies de Gamaliel. Y decir Gamaliel en aquel tiempo es como decir hoy Einstein, salvando todas las distancias. Se crió a los pies de Gamaliel. Él podríamos decir, comparando el pasado con el presente, que tendría 4 doctorados, porque él hablaba latín, griego, hebreo y arameo. Y guardaba la ley judía con una perfección casi total, asombrosa. Pero el día que vio la luz de Cristo, el día que el apóstol Pablo vio la luz de Cristo, dijo, todo esto que he considerado como ganancia, ahora lo considero y lo tengo como pérdida y es pura basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Y eso es, amigos míos, hermanos míos, eso es bancarrota espiritual. Eso es considerarte pobre de espíritu. Y esa es la puerta que tenemos que abrir cuando recibimos al Señor como Señor, valga la redundancia, y como Salvador. Porque si no recibimos a Jesucristo reconociéndonos pobres de espíritu y en bancarrota espiritual, escuchadlo bien, jamás entraremos en el reino de Dios. Por lo tanto, de la misma manera que se vio el publicano allí que no quería ni levantar la vista del suelo y pegándose golpes de pecho, no como cuando decimos, mira, ahí está pegándose golpes de pecho, no, pegándose golpes de pecho, pero de los de verdad, de los de verdad. Como no nos veamos así delante de Dios, jamás entraremos en el reino de Dios, porque tú y yo tenemos que vernos ante Dios como un mendigo espiritual, pobre de espíritu. Y fíjate que hay muchos también que dicen que son buenos diáconos, o buenos líderes, o buenos cristianos, pero así nunca nos recibirá el Señor, que no nos quepa duda. Y es que, mis hermanos, son los pobres de espíritu quienes estarán en el reino de los cielos, pero los buenos cristianos irán de cabeza al infierno. Porque, insisto, a menos que nos veamos como un pordiosero mendigando la misericordia de Dios, jamás entraremos en su reino. Jamás. Por lo tanto, cuando aceptamos delante de Dios que estamos en bancarrota, como los bancos, que no tenemos nada ante Él, que no podemos ofrecerle nada, cuando nos aceptamos así delante de Dios, es cuando descubrimos que tenemos una dependencia de Dios. Ya dependemos de Dios. Ya dependemos de Dios. Así que ya no dependemos de nuestros derechos de nacimiento como tal vez un día se consideró el apóstol Pablo. Es que yo soy de una de las mejores familias y más refinadas de Jerez, o de las mejores y más refinadas familias de Madrid o de Barcelona, dicen algunos. O es que yo soy uno de los mejores líderes que tuvo aquella o la otra iglesia, dicen otros. Pero nada de eso, mi hermano, absolutamente nada de eso va a tener importancia en el día del juicio. ¿Y sabéis por qué? Porque Dios tiene hijos, pero no tiene ni nietos ni bisnietos. Dios tiene hijos. Por lo tanto, así como sucedió con el publicano de la parábola, tenemos que nacer de nuevo. Y la puerta que nos hace nacer de nuevo y recibir el reino de Dios y a Jesucristo es la pobreza de espíritu. Considerarnos en bancarrota ante Dios y que no tenemos absolutamente nada que ofrecerle. Pero insisto, para nacer de nuevo tenemos que vernos como pobres de espíritu y tenemos que mendigar la misericordia de Dios. Y fíjate que es verdad que hay muchos que tienen una simpática e inmejorable forma de ser. Lo ves, qué tío más simpático, o qué mujer más simpática. Hay que ver. Es verdad que eso puede suceder.
E incluso pueden tener hasta simpatía hasta con la persona más hueso que se encuentren delante, que tengan enfrente, pero que intenten dar una amable sonrisa en el día del juicio y comprobarán que el tiro le va a salir por la culata. O démosle una palmadita a Dios en la espalda, así también con una sonrisa en el día del juicio, a ver si nos deja entrar en su reino. Y veremos el chasco que nos llevamos. Y con todo esto, mis hermanos, ¿qué quiero decir? Pues que Jesús nos está diciendo que la pobreza de espíritu no es el camino a la miseria, no es el camino a la perdición, sino que la pobreza de espíritu es el camino a la bienaventuranza, es decir, a la bendición, es decir, a la verdadera vida. Así que no busquemos otra forma de ir al cielo, porque no la hay, de verdad, no la hay. Y la única forma que hay para ir al cielo es reconociéndonos pobres de espíritu, en bancarrota y totalmente perdidos para con Dios. Fíjate lo que dice, y préstale mucha atención, fíjate lo que dice Isaías 57, 15. Así dice el que vive en la eternidad y cuyo nombre es santo. Y mira lo que dice. Yo vivo en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. En el cielo, mis hermanos, no habrá pavos reales, no habrá realeza, no habrá hoteles de 5 estrellas ni comidas superlujosas como la que hace Martín Berasategui, Carlos Arguiñano o Masterchef para gente de importancia. No habrá nada de eso, porque en el cielo no puede caber el orgullo. En el cielo no habrá orgullo. Y si no lo creemos así, preguntémosle a ver qué fue lo que le sucedió. Esto lo voy a leer para que lo leáis vosotros. Preguntemos a Isaías 14:12, y aquí tenéis la cita. Preguntemos a Isaías 14:12, ¿qué le sucedió a Lucero, el hijo de la mañana? ¿Qué le sucedió a Lucero, el hijo de la mañana, por culpa de su orgullo? El hijo de la mañana era Lucifer, el ángel más grande y más bonito de Dios. Vayamos a Isaías 14:12 y preguntémosle al mismo Lucifer qué fue lo que le sucedió por culpa de su orgullo. Por lo tanto, mis hermanos, hasta que no nos despojemos de nuestro orgullo, no estaremos preparados. De nuestro orgullo, hermano, no estaremos preparados. Y yo no estoy diciendo que en cualquier momento podamos pecar de orgullo, porque podemos hacerlo, pero que no sea una constante en nuestra vida. Hasta que no nos despojemos de nuestro orgullo, no estaremos preparados para recibir el reino de Dios y a Jesucristo como Señor y Salvador. Ya que eso fue lo que sucedió con el publicano de la parábola. ¿Sabéis el motivo de por qué la bienaventuranza que estamos viendo? ¿Sabéis por qué esta bienaventuranza es la primera de todas ellas? Porque podría haber estado puesta la segunda, la cuarta o la última. Pero, ¿sabéis por qué es la primera de todas las bienaventuranzas? Pues porque la pobreza de espíritu es la base para todas las otras bienaventuranzas que Jesús va a citar después de esta primera. Y esto es así, escuchadlo bien, porque ser pobre de espíritu nos hará llorar de arrepentimiento. Ser pobre de espíritu nos hará ser mansos, nos hará tener hambre y sed de la justicia de Dios, nos hará ser misericordiosos, nos hará ser de limpio corazón, y porque ser pobre de espíritu nos hará hombres y mujeres de paz. Por lo tanto, si no tenemos la llave que nos proporciona la primera bienaventuranza, ser pobre de espíritu, pero de verdad, las otras bienaventuranzas de poco nos servirán, por no decir de nada. Fíjate lo que Jesús dice en Mateo sobre el orgullo. Mateo 18, 3 y 4. En verdad os digo
que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese será el mayor en el reino de los cielos. Es decir, que hasta que una persona no conozca su orgullo y rechace ese orgullo, y vuelva a insistir, no estoy diciendo que en cualquier momento de debilidad pequemos, no. Pero hasta que una persona no conozca su orgullo, ese orgullo que tiene, que le separa de Dios, y rechace ese orgullo, no podrá ser salvo. Por lo tanto, nunca, y esto es importante que lo entendamos, nunca podremos vivir espiritualmente, repito, nunca podremos vivir espiritualmente hasta que admitamos que estamos en bancarrota espiritual ante Dios. Fíjate lo que Jesús dijo también sobre el orgullo a los fariseos en Juan 9:41. Si fuerais ciegos, le dijo Jesús a los fariseos, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero por el hecho de que digáis, no, nosotros vemos, nosotros somos los guías de todos estos ciegos que están aquí. Si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero por cuanto decís que veis, vuestro pecado está ahí con vosotros y permanece. Voy a haceros una pregunta, hermano, es la primera que hago. Normalmente en todas mis reflexiones siempre suelo hacer algunas preguntas, pero esta es la primera. ¿Sabéis qué es el evangelismo? ¿El evangelismo? Insisto, ¿sabéis qué es el evangelismo? Podríamos dar muchas definiciones, pero fijaros lo que se me ocurre a mí. El evangelismo es un mendigo que le cuenta a otro mendigo la manera de conseguir pan. Insisto, el evangelismo es un mendigo que le cuenta a otro mendigo la manera de encontrar el pan de vida. Es decir, encontrar a Jesucristo, quien es el pan de vida. Eso es el evangelismo. Uno que se siente un mendigo ante Dios, pobre de espíritu, y quiere de alguna manera pues que el otro tenga la misma bendición o bienaventuranza que él ha tenido. Un mendigo hablando a otro mendigo cómo encontrar al pan de vida. Eso es el evangelismo. Había una mujer, ya estoy acabando, había una mujer preciosa, joven, encantadora, educada y talentosa, a la que todo el pueblo de Londres, la reina de Inglaterra, a la que todo el pueblo de Londres admiraba por lo bien que tocaba el piano. Y un día, pues estaba tocando en un teatro, y cuando acabó la sesión de todas las piezas musicales que tocó, pues gran parte del público se levantó, después de aplaudir, se acercó, y estuvieron allí un rato bastante grande, bueno, pues felicitándola y halagándola por lo bien que tocaba el piano. Y entre los que se acercaron había un predicador. Había un predicador. Ese predicador muy pacientemente esperó a quedarse solo con esta mujer, y entonces entabló una conversación con ella y le habló de Jesús. Le habló de Jesús, le predicó el evangelio de Jesús. Y al final de la conversación le dijo, señorita, usted tiene encanto, tiene ángel, es preciosa y todo lo que le pueda decir más encima lo tiene. Pero voy a decirle algo, si usted no ve su pobreza ante Dios, ni siente la necesidad de rendir su vida a Jesucristo, usted está tan perdida o más que la peor de las prostitutas de Londres. Y como era lógico, la mala educación del predicador pues la escandalizó. Pero fíjate lo que pienso yo sobre las palabras de aquel predicador. Dios sabía que las palabras que el predicador utilizó era lo que esa mujer necesitaba para romper su orgullo. Esa mujer se fue muy pensativa para su casa y trató de quitarle, bueno, toda la importancia que quiso quitarle a las palabras de aquel predicador. Pero no pudo. Y a las 3 de la madrugada contó ella, porque eso fue en el siglo XIX, en 1800 y pico, Carlota Elliot, entregó su corazón a Jesucristo y nació de nuevo.
Ella fue la que escribió el himno cristiano que más arrepentimiento ha producido después de un llamamiento en el mundo entero. Y sigue transmitiendo esa ansia de pedir el perdón, de aceptar el llamamiento de Dios. Ese himno lo cantaba yo hace muchos años, y ese himno se llama Tal como soy de pecador. Así dice el himno. Y esto es lo que quería compartir con vosotros, mis hermanos. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga para que mostremos nuestra pobreza de espíritu no solamente ante Dios, sino ante los incrédulos, para que por esa pobreza de espíritu el incrédulo crea de todo corazón en Jesucristo y se salve. Y si entre nosotros hay alguien que se cree un buen cristiano, pero que nunca se ha reconocido ante Dios, pobre de espíritu y en bancarrota total para con Dios, hoy, aquí y ahora, es el momento, el mejor momento para que lo hagas. Porque reconocer esto delante de Dios nos abrirá las puertas del reino de los cielos. Amén.